Hello, everybody. This is Pascal from Hola a todos, soy Pascal Latas de Neutrality Studies y hoy estoy hablando con el Dr. Hazrat Bahar, quien es investigador postdoctoral en el Instituto de Estudios de la Comunicación y los Medios de la Universidad de Leipzig, en Alemania. Su investigación se centra en la transformación del sistema mediático de Afganistán durante las 2 últimas décadas, y me lo recomendó un amigo muy cercano como la persona adecuada para hablar sobre la actual crisis entre India y Pakistán desde la perspectiva afgana, ya que la política de la región está inextricablemente vinculada entre estos 3 países. Dr. Bahar, bienvenido. Dr. Bahar, welcome. Muchas gracias, Pascal. Estoy realmente contento. Y una vez más, muchísimas gracias por invitarme. It's great that you said yes to this because it's difficult to find Es estupendo que hayas aceptado participar, porque es difícil encontrar a alguien dispuesto a hablar sobre este tema tan delicado digamos, en realidad no sé exactamente cómo expresarlo o por dónde empezar, pero el subcontinente indio y Asia Central están unidos por mucha historia, muchas similitudes y diferencias étnicas, y, por supuesto, la experiencia colonial. Y curiosamente, Afganistán no fue colonizado, ¿verdad? Pero la Afganistán actual es también, en cierta medida, resultado del colonialismo británico. ¿Podrías empezar contándonos cómo la división entre Afganistán y Pakistán sigue afectando la situación política hoy en día? impacts still the political situation today? Muchas gracias. De hecho, la propia creación de Pakistán seguía siendo cuestionable para la gente en Afganistán o desde la perspectiva oficial del gobierno afgano. Como mencionaste, antes de la creación de Pakistán, era Afganistán y el subcontinente, o la India, quienes compartían una frontera. Y más tarde, en 1803, se trazó la línea Durand. Así que todavía existe en Afganistán la perspectiva de que fue impuesta por la fuerza por el gobierno colonial británico en la región, y que Afganistán se vio obligado a firmar ese acuerdo, mediante el cual Afganistán perdió, en realidad, una parte significativa de su territorio a lo que hoy es Pakistán. Y más tarde, cuando se estableció Pakistán en 1947, Afganistán fue el primer país, diría yo, que rechazó el establecimiento de Pakistán. Y hubo muchas razones para ello. La primera razón fue que se debería haber permitido a la gente decidir si unirse a Afganistán, al recién creado país de Pakistán, o a la India. Pero Pakistán en realidad no dio esa opción a esas personas. Porque cuando se trazó la línea Durand en 1893, en realidad dividió a la misma etnia, la etnia pastún, que sigue siendo la etnia mayoritaria en Afganistán. Y además, si no me equivoco, más de 40 millones de pastunes viven en Pakistán. Así que esa etnia fue dividida. Y no fue solo la etnia pastún. También dividieron la etnia baluchi en la parte sur de Afganistán. Así que diría que el nacionalismo en Afganistán estaba en pleno auge cuando se estaba estableciendo Pakistán. Esa fue, creo, la razón principal por la que Afganistán realmente rechazó el establecimiento. Y eso en realidad plantó las semillas del conflicto entre estos 2 países, Pakistán y Afganistán. Aunque más tarde Afganistán relajó su relación y reconoció al país, el gobierno afgano de entonces aún quería dejar claro a Pakistán que la geografía, la tierra que habían heredado, no era reconocida por el gobierno afgano. Así es como realmente se estableció la relación, o el vecindario. Y diría que se estableció en una situación bastante tensa. Más adelante, la situación se deterioró aún más a finales de la década de 2000. Y una vez más, cuando la situación política en Afganistán se deterioró en los años 70, Pakistán realmente aprovechó esa situación y apoyó a aquellos grupos islámicos que más tarde se volvieron contra el gobierno afgano. Estos grupos huyeron a Pakistán, recibieron entrenamiento allí, fueron armados allí y contaron con apoyo tanto logístico como ideológico en Pakistán. Primero lucharon contra el gobierno afgano y luego contra la ocupación soviética.
Este tipo de experiencia amarga entre estos dos países aún persiste. Yo diría que desde el mismo establecimiento o el mismo nacimiento de Pakistán, Afganistán y Pakistán, nunca han experimentado una relación verdaderamente amistosa ni una vecindad amistosa entre ambos países. Esa situación sigue existiendo. Siempre que estos dos países intentan normalizar su relación, ocurre algo. Aún así, Pakistán de alguna manera intenta animar al gobierno afgano a reconocer oficialmente la línea Durand, y el gobierno afgano, hasta ahora, lo ha rechazado o no querido reconocer oficialmente la línea Durand. Eso es solo una parte de la relación, y hay muchos otros factores que han influido entre estos dos países. Yo diría que ha sido un papel negativo, porque como mencioné, estos dos países nunca han tenido hasta ahora buenas relaciones ni una relación amistosa. Aunque ha habido altibajos, fluctuaciones en la relación, especialmente en la primera era de los talibanes a finales de los años 90, estos dos países tuvieron relaciones relativamente buenas, porque Pakistán fue uno de esos tres países que reconoció oficialmente al gobierno talibán en ese momento. Aparte de eso, por lo que entiendo y por lo que he leído, estos dos países nunca han experimentado una buena relación. Y este tipo de ambiente vago o cargado de odio ha impactado negativamente en la relación entre estos dos países, diría yo. Y bueno, una de las cosas que realmente sorprendió a muchos de nosotros recientemente creo que fue la semana pasada, o ya hace 10 días, cuando, justo después del atentado terrorista en Cachemira, en el que murieron estos turistas indios, hubo una entrevista con el ministro de Asuntos Exteriores de Pakistán. El entrevistador consiguió que dijera que sí, Pakistán solía apoyar a grupos terroristas a instancias de Estados Unidos y que esto ha acabado volviéndose en contra de Pakistán de manera considerable. Fue un comentario muy sorprendente, viniendo de un ministro de Asuntos Exteriores. ¿Podrías poner esto en contexto? ¿Cuál fue el papel del terrorismo? Porque ya sabes, coloquialmente, la gente tiende a pensar que Afganistán ha sido un caldo de cultivo para el terrorismo. Pero hemos visto cómo esta frontera porosa, la frontera pastún porosa, se ha utilizado en ambas direcciones para, llamemos quizá no terrorismo, sino oposición política violenta. Eso es cierto, en realidad. Yo diría que para mí no fue un comentario sorprendente, pero lo que sí me sorprendería es que los funcionarios oficiales del gobierno de Pakistán estén aceptando lo que hicieron. Tal vez sea por Estados Unidos, o tal vez por su propio interés nacional, diría yo. Discreparía con cautela de que fue solo por Estados Unidos o por Occidente, porque según mi entendimiento, también fue por el tema de Cachemira con la India. Y como mencioné, para desestabilizar al gobierno afgano, el gobierno pakistaní en realidad fomentó y apoyó a esas organizaciones radicales religiosas, diría yo. No sé si debemos llamarlos terroristas o grupos insurgentes, personas que diría yo han sido radicalizadas, primero contra la India y en segundo lugar también contra el gobierno afgano. Y más tarde, cuando la URSS o la Unión Soviética invadió Afganistán, ya sabes, eso fue en el panorama general, cuando el bloque occidental apoyó a quienes luchaban contra la Unión Soviética. Y más adelante, necesitaban mano de obra. Y esa mano de obra vino, en primer lugar, de aquellas personas que estudiaron en madrasas. Yo diría que eran realmente propensos a ser fácilmente radicalizados o fácilmente animados a luchar contra la Unión Soviética, con apoyo logístico y financiero no solo de Occidente, sino también de algunos países del Golfo, en particular Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos. Así que esos grupos, diría yo, surgieron en Pakistán bajo la supervisión de lo que llaman el establishment, en pocas palabras, el ejército de Pakistán.
fueron entrenados, apoyados y utilizados no solo para los objetivos estratégicos de Occidente, sino también para los objetivos estratégicos del gobierno pakistaní. Como mencioné, contaban con esta mano de obra para luchar contra la India en Cachemira y también para desestabilizar o combatir al gobierno afgano. En los años 70, cuando aún no existían términos como terrorismo para estas actividades, ya estaban entrenando, apoyando y financiando a esos grupos para anunciar o llevar a cabo las llamadas guerras santas contra el gobierno afgano en los años 70. Holy war against the Afghan government in 1970s. That was quite before the Soviet invasion. Eso fue bastante antes de la invasión soviética de Afganistán. Así que esas personas, esos grupos, fueron utilizados por Pakistán no necesariamente para los objetivos o intereses únicamente de los países occidentales, sino también para sus propios intereses. Pero ahora, en realidad, diría que los talibanes tenían sus santuarios en Pakistán cuando luchaban contra el gobierno afgano, en las 2 últimas décadas. Así que consideraban a los talibanes como un activo estratégico, pensando que tendrían un gobierno en Afganistán una vez que tuvieran el control del gobierno o la gobernanza afgana. Y también utilizarían esos activos, los talibanes en el país, contra la India. The Taliban in the country against India, but I would say so far that didn't yield the result that they were expecting. Pero diría que hasta ahora eso no ha dado los resultados que esperaban. Pero, de nuevo, también estaban proporcionando santuarios, entrenamiento y apoyo financiero a los talibanes durante las 2 últimas décadas para luchar contra los países occidentales. Así que diría que no solo era en interés de los países occidentales, sino que había intereses más allá de esta llamada narrativa de intereses occidentales, porque el gobierno pakistaní todavía, dudo en decir todavía, pero consideraba a esos grupos como sus activos nacionales, que podían servir a sus intereses tanto en Cachemira, en Afganistán y en cualquier otro lugar donde pudieran enviarlos y asegurar sus intereses. Secure their interests. Eso es interesante. ¿Considera usted que este comentario del ministro de Asuntos Exteriores de Pakistán es algo engañoso, en el sentido de que intenta culpar a Estados Unidos por un problema que claramente fue una estrategia pakistaní desde el principio, utilizar operaciones clandestinas en su entorno cercano, tanto en Afganistán como en la India? ¿Lo estoy entendiendo correctamente? Exactamente. Eso es precisamente lo que intentaba decir. De nuevo, no es solo que el gobierno de Pakistán realmente proporcionara apoyo financiero, santuarios y entrenamiento a esos grupos por intereses occidentales o estadounidenses. Sus propios intereses también estaban entrelazados. Así que hubo una convergencia de intereses entre Estados Unidos, los países occidentales y Pakistán al apoyar a esas organizaciones, que hoy en día envolvían contra de Pakistán. Así que, en cierto sentido, lo que estamos viendo ahora es que Pakistán no puede controlar, porque Pakistán también fue víctima de atentados terroristas, ¿verdad? No es solo India y Afganistán. Quiero decir, también ocurren en Pakistán. Y en cierto modo, Pakistán está perdiendo el control sobre esta fuerza que él mismo creó. ¿Crees que ahora lo están admitiendo? ¿Hay ahora un cambio de estrategia? ¿O esto sigue estando arraigado en la forma en que, digamos, el aparato militar en Pakistán, que es enorme, sigue funcionando, al menos en cierta medida? Yo diría que me pregunto si todavía se está volviendo en contra del establishment pakistaní, porque siguen apoyando a esas organizaciones. Lo que podría ocurrir en el futuro, por ejemplo en Cachemira o en la parte oriental de Pakistán, podría ser causado por esas organizaciones que podrían estar controladas por Pakistán. Diría que el reciente atentado, aunque no haya sido reivindicado oficialmente, está de algún modo vinculado a esas organizaciones cuyos miembros o líderes siguen en Pakistán, y el gobierno pakistaní no está tomando medidas serias para desmantelar ese tipo de actividades. Aunque puedan prohibir oficialmente esas organizaciones o afirmar que las desmantelan, la dirección sigue allí.
officially dismantled, but leadership is still there. So I would say it's somehow. Así que diría que de alguna manera es porque este tipo de organización, este tipo de insurgencia tiene muchas caras. Por un lado, sí, diría que todavía está en el interés de Pakistán. Y algunos otros actores se están volviendo en contra de Pakistán, como el TTP, Tehrik-e-Taliban Pakistán. Esos al principio fueron apoyados, diría, por el gobierno de Pakistán porque anteriormente formaban parte de los talibanes afganos que luchaban contra Afganistán. Pero recientemente, tras el colapso del gobierno, y también después de que el TTP aprendiera que también podían luchar de la misma manera que los talibanes afganos luchaban contra Afganistán, de alguna manera cambiaron su rumbo y empezaron a luchar contra el gobierno pakistaní, el establishment, para imponer la ley islámica, la ley Sharia, en Pakistán. Islamic law, Sharia law in Pakistan. So until that, the TTP was somehow. Así que hasta entonces, el TTP fue de alguna manera apoyado indirectamente por el gobierno pakistaní. Pero después de eso, cuando se volvieron en contra del gobierno pakistaní, empezaron a luchar contra ellos. Comenzaron diferentes ataques, operaciones militares. Eso también fue de alguna manera cuestionable, la forma en que lo hicieron. Y algunas otras organizaciones, no necesariamente organizaciones religiosas u otras organizaciones radicales, hay otras fuerzas que existen en Pakistán luchando contra el gobierno de Pakistán, en particular la organización Baluchi. He olvidado el nombre oficial, pero diría que el movimiento separatista Baluchi está luchando contra el gobierno pakistaní. I would say they're fighting against the Pakistani government, and we have been noticing a very drastic surge. Y hemos estado notando un aumento muy drástico por parte de esas personas baluchis y también del TTP. Así que, observando la situación actual de Pakistán, parece que Pakistán no tiene el control total para gestionar o controlar estas organizaciones. Pero por otro lado, diría que Pakistán está muy relajado o no está tomando medidas contra aquellas organizaciones que no cuestionan al estamento o la autoridad del gobierno pakistaní. Sin embargo, sí llevan a cabo ataques más allá de la frontera. Así que diría que no están tomando medidas serias contra esos grupos, pero han estado intentando reprimir a quienes cuestionan el estamento de Pakistán, en particular al TTP o al movimiento separatista Baluchi. The TTP or the Baluch separatist movement. So at the same time, Así que al mismo tiempo, hay apoyo para algunos grupos que resultan útiles y una lucha contra los grupos que se oponen. Quiero decir, desde este punto de vista, es un problema relativamente sencillo para Pakistán. Por supuesto, sobre el terreno, es mucho más complejo. Pero, ¿podrías contarnos también un poco sobre la administración de Pakistán? Es decir, ¿cuándo fue, hace un año y medio, que Imran Khan, el primer ministro electo, fue destituido del poder? Ahora está languideciendo en prisión y sus partidarios están siendo reprimidos. El papel del ejército pakistaní, según lo percibo yo, en mi percepción, aunque no soy un experto ni nada por el estilo, veo Pakistán de manera muy similar a como veo Egipto, como estados fuertemente controlados y dependientes del aparato militar. ¿Es justo decirlo así? Y sigue siendo el ejército, es decir, ¿es el ejército el que está más o menos al mando, o el aparato militar? ¿O el control civil del Estado pakistaní es relevante? control of the Pakistani state relevant? I do agree with you. It's actually from the very beginning. Estoy de acuerdo contigo. De hecho, desde el principio, desde la propia creación de Pakistán, ha sido el ejército. Si miras la historia de Pakistán, ha estado gobernado casi más por el ejército que por gobiernos civiles. Desde el principio, cada vez que había un gobierno civil, era derrocado y luego había otra dictadura militar. De nuevo, en los años 80 fue un gobierno militar. Y otra vez, a principios de los 2000, fue otro gobierno militar. Así que, sí, och swängs bestämma aktuar nu form som Fred. Es como una democracia. Act more like in a democratic way. It's like a democracy, but looking close into the operators. Pero, al analizar de cerca las operaciones del establishment pakistaní,
entendemos, como bien has mencionado, que fue Imran Khan, quien yo diría fue llevado al poder, aunque fue elegido, pero básicamente observando detenidamente cómo se desarrollaron las elecciones, diría que fue llevado al poder por el ejército, porque en ese momento estaban alineados. Y una vez que Imran Khan empezó a criticar al establishment, al ejército, fue, diría yo, no derrocado mediante un golpe de Estado, sino derrocado de una manera que se parecía más a un golpe. La oposición fue unida, diría una vez más, por el ejército, y descalificaron a Imran Khan. The military, and they disqualified Imran Khan, and as we know, that's still in Y como sabemos, él sigue en prisión. Y el actual llamado gobierno civil, una vez más en el trasfondo, está el ejército. Sí, tienen un primer ministro y un presidente, pero cuando se trata de ciertos temas especialmente delicados, como la India o la seguridad nacional, siempre es el ejército quien decide, quien desarrolla la política y quien la lleva a cabo. Yo diría que también es el ejército quien supervisa todo en Pakistán. En algunos países democráticos debería ser totalmente al revés, sería el primer ministro o el presidente. Pero en Pakistán es totalmente diferente. In Pakistan, we see situations are totally different. And once again, I would say, as you put it rightly, I do. Y una vez más, diría, como bien has señalado, estoy de acuerdo. En toda la historia de Pakistán, e incluso ahora, es el ejército quien dicta, controla y sigue su propia política exterior y política interna. Quien quiera que esté en contra del ejército, vemos cuál es su situación, como el caso de Imran Khan hoy en día. Anteriormente fue otro primer ministro, e incluso Benazir Bhutto. Antes de eso creo que fue su padre, Bhutto, en los años 70. Así que es como si el ejército pusiera en el gobierno a quien quiere, y quien se opone al ejército de alguna manera desaparece o es apartado de otra forma, a veces mediante golpes de Estado, a veces por otros métodos. Las tácticas cambian, pero el control principal y el poder principal siguen estando en manos del ejército. Powers are with the military, and I would say there is very limited. Y yo diría que hay muy poco margen para un gobierno civil, siempre y cuando esté en contra del ejército. Si están alineados con el ejército, no hay problema. No habrá ningún inconveniente, como se puede ver en la situación actual de Pakistán. El gobierno civil no está cuestionando ni desafiando lo que hace el ejército, así que todo está bien. Pero en cuanto el gobierno civil empieza a cuestionar o desafiar la autoridad del ejército, la situación cambia por completo. Y, Isaac, is nu all, Sidaver Thang Maksord, Poigding Dever, Etarinit Breeze. To be ruling the country's foreign policy, internal politics. So, what does this lead us to? ¿A qué nos lleva esto cuando intentamos entender quién toma las decisiones en Pakistán? Y sí, porque por un lado tenemos este problema, ¿verdad? Especialmente cuando se trata de Cachemira e India, los pakistaníes dicen, esto no fuimos nosotros. Quiero decir, esto fue un ataque terrorista. No tiene nada que ver con nosotros. Los indios dicen, no, no, no. Habéis estado usando este método contra nosotros todo el tiempo. Y esto es una escalada por vuestra parte. Estos grupos preferís vuestros datos, sois responsables. Lo que han contado es que Pakistán hasta cierto punto tiene el control de estos prepostos. Por un lado, tienes un gobierno civil, pero solo está al mando mientras esté alineado con el ejército. Podemos esperar que Pakistán tenga un proceso de toma de decisiones más o menos centralizado que lo haga gobernable. ¿O está Pakistán en una situación en la que simplemente no lo sabemos? Los centros de poder en Pakistán no son todopoderosos, sino que solo tienen sus pequeños feudos. Y la forma en que avanza el país, y este tipo de ataques que luego ocurren, quizás estén realmente fuera del control de, digamos, los responsables militares. Let's say the military decision makers. I doubt that the situation in Pakistan is out of Dudo que la situación en Pakistán esté fuera del control del ejército. Sigo creyendo que tienen el control, sí, en parte en algunas zonas del país. No lo tienen, diría yo, o no son capaces de controlar de manera muy efectiva, especialmente en Baluchistán y en la región de Fatah de Pakistán. Sí, en esas zonas, diría que el ejército pakistaní no tiene éxito.
Pero aún así, en términos generales, creo que la situación está bastante bajo el control del ejército en Pakistán. The western part, the eastern part of Pakistan, as we have noticed, like in the last 2000. Como hemos notado, en 2019 y 2020 también hubo una especie de enfrentamiento entre estos dos países, Pakistán e India. Yo diría que Pakistán respondió bastante bien. Me pregunto si India volvería a realizar un ataque quirúrgico similar. Si eso ocurre, Pakistán podría responder de la misma manera. Esto significa que Pakistán todavía, diría yo, tiene el control de la situación general, aunque los problemas, diría, están aumentando. No es solo el movimiento separatista Baloch, también hay otro movimiento. Podríamos mencionar al TTP, que ahora está creando problemas hasta el punto de que el ejército de Pakistán no los controla fácilmente, o no puede controlarlos como solía hacerlo. Not control them the way that they used to, but to say it's like totally. Pero decir que está totalmente fuera del control del ejército de Pakistán, para mí todavía lo dudo. Sigo creyendo que el ejército está en posición de controlar, no de controlar, sino de mantener, diría yo, el statu quo. Porque controlar es como tener un mando fuerte. Pero creo que Pakistán no está en condiciones de tener un mando muy fuerte sobre la gente en Baluchistán, los que luchan contra el gobierno, el ejército pakistaní, y también en la región de Fatah, o, en general, en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa de Pakistán. Pero aún así, diría que el establishment pakistaní es lo suficientemente fuerte como para mantener el statu quo. Y como mencioné, los problemas se están haciendo más grandes. No es solo la situación de seguridad. Becoming bigger, it's not only the security situation, now it's more about the economic situation of the. Ahora se trata más de la situación económica de Pakistán, porque está empeorando, y la deuda que están recibiendo está aumentando. Y el pago de esas deudas está superando la capacidad del actual gobierno de Pakistán. Aunque están intentando conseguir fondos de China, Arabia Saudí, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos y el FMI, yo diría que siguen estando en una situación económica muy crítica. El ejército, diría yo, no se preocupa mucho por ello. Lo que les importa es su propia supervivencia, su propio poder. Y mientras su supervivencia esté asegurada, mientras su autoridad no sea cuestionada, creo que Pakistán seguirá igual que ahora. Y el ejército, diría yo, está en posición de mantenerse mientras su autoridad y su poder no sean cuestionados o desafiados. Authority in red is not questioned or challenged. I had a talk on this channel Hace un par de días tuve una conversación en este canal con Jyotishman Mudaliar, del canal India and Global Left. Y él también dijo que Pakistán, en este momento, en realidad no puede permitirse otra guerra con la India, debido a la situación económica, y porque Pakistán se encuentra actualmente estructuralmente en un punto muy débil. ¿Apoyarías esa valoración? Es decir, que en realidad lo que estamos viendo en Cachemira no puede estar en el interés de Pakistán en este momento. the interest of Pakistan at the moment. Affordability might be. La asequibilidad podría ser. Sí, creo que el gobierno de Pakistán podría permitírselo, pero el coste sería demasiado alto, diría yo. Observando la situación económica actual de Pakistán, el coste sería excesivo. Creo que eso es precisamente lo que el gobierno indio realmente intenta o quiere hacer. Infligir más carga económica, o mejor dicho, imponer e infligir una mayor carga económica al gobierno de Pakistán, en lugar de involucrarse en un conflicto militar directo. Porque si miramos la situación económica de estos dos países, la economía de la India está en auge, su PIB está creciendo y su imagen general está mejorando. Pero si miramos a Pakistán, todavía están luchando y lidiando con esos ciclos de deuda. Es como recibir fondos de un sitio y pagarlos en otro. Así que aún diría que el gobierno, el establecimiento de Pakistán, tiene una gran parte de la financiación y los fondos dentro de Pakistán. Of financing and funding within Pakistan, they have so many sources of funding. Tienen tantas fuentes de financiación.
Es como si estuvieran involucrados en una especie de negocio. Tienen su propio banco, sus propias organizaciones benéficas, sus propias empresas constructoras, fábricas. Así que reciben fondos de muchas fuentes diferentes, pero no les importa el gobierno civil ni la gente. Por eso creo que el gobierno pakistaní, el aparato pakistaní, está en posición de permitírselo, pero el coste, en mi opinión, es demasiado alto. Y creo que a largo plazo, el aparato puede que no sea capaz de mantener este tipo de situación, a menos que algún actor externo o financiadores externos intervengan. Creo que por el momento sí Pakistán podría mantenerlo y permitírselo, pero esta capacidad de permitírselo puede ser, diría yo, demasiado costosa para el aparato. Too costly for the establishment. Okay. Pakistan. And if we look at the situation, Y si observamos la situación en la zona Pashtun, y ya hablaste de ello al principio, ¿verdad? Estas áreas Pashtun y Baluchi, que fueron divididas entre Pakistán y Afganistán, siguen formando hoy en día, hasta donde yo sé, un grupo étnico coherente, ¿no? Y la frontera es porosa, y se puede ir y venir entre ellas. ¿Cómo afectan estas fronteras porosas, tanto en las zonas Baluchi como Pashtun, a la política de seguridad y a la política exterior de Pakistán? let's say, the security policy and the foreign policy of Pakistan? Yes, yeah, the border. I Sí, would say in a la frontera está, diría yo, en una situación muy delicada. Pero a veces, Pakistán, el establishment de Pakistán, también se aprovecha de este tipo de narrativa. Dicen en el país que el movimiento separatista baluche está apoyado por la Organización de Inteligencia India. Lo mismo ocurre con el TTP. Están promoviendo la narrativa de que estas personas cuentan con el apoyo y el respaldo financiero del gobierno indio. Recientemente, hay otro movimiento que diría yo, es muy genuino. El PTM, Movimiento por la Protección Pashtun, o Movimiento Protección Pashtun. Pashtun Tahaffuz movement or Pashtun protection movement, it's also sometimes blamed that they are also receiving support. También se afirma a veces que están recibiendo apoyo del gobierno indio. Lo dudo, realmente lo dudo mucho, este tipo de narrativas. Sí, la frontera es muy porosa. Diría que está en una situación muy delicada y el gobierno de Pakistán no está en condiciones de controlar esta región. Pero también diría que están aprovechando estratégicamente esta narrativa para decirle a la población local pakistaní: mirad, estos baluches están en contra del gobierno porque reciben apoyo del gobierno indio. The establishment because they are receiving support from the Indian government, and TTP is against the Pakistani establishment because they are Y el TTP está en contra del establishment pakistaní porque supuestamente están recibiendo apoyo del gobierno indio. Lo mismo ocurre con el PTM. Afirman que están en contra del establishment porque reciben apoyo de la India. Así que, de alguna manera, también están utilizando esta situación delicada para respaldar su narrativa o para distraer a la gente del verdadero problema. Las personas que luchan contra el establishment lo hacen porque afirman que no reciben suficientes derechos o derechos iguales en comparación con otros ciudadanos pakistaníes, especialmente los de Punjab. Pakistani peoples, particularly in Punjab, the peoples are receiving all those rights. La gente no está recibiendo todos esos derechos. Lo mismo ocurre con las personas en FATA. El PTM se estableció para luchar por asegurar los derechos fundamentales del pueblo pastún en esa región, porque se les priva de esos derechos, no privilegios, sino derechos, desde la propia creación de ese gobierno. Diría que la situación en Pakistán ha empeorado debido a las políticas del estamento militar. Pero, de alguna manera, a causa de estas políticas, el pueblo balochi ha alzado su voz y ahora ha comenzado la oposición y ha empezado a luchar contra el gobierno pakistaní, únicamente para asegurar sus derechos. Lo mismo ocurre con el PTM. No es una oposición armada, sino más bien una lucha. Pero el TTP tiene su propia causa diferente. Ellos luchan más por imponer la Sharia, o ley islámica. Bringing Sharia or Islamic law, but yes, these border region from. Pero sí, estas regiones fronterizas entre Pakistán y Afganistán han desempeñado un papel. Han tenido impactos negativos tanto en Pakistán como en Afganistán, porque a veces lo que ocurre en Pakistán también afecta negativamente la situación en Afganistán. Tras el cambio de régimen, Pakistán ahora culpa a los talibanes afganos de apoyar al TTP en Pakistán.
y de alguna manera también culpa a Afganistán de apoyar al pueblo baloch en Pakistán, lo cual para mí es muy, diría, extraño porque no veo ninguna conexión entre el movimiento separatista baloch y los talibanes. Los talibanes, diría, son más bien un grupo religioso, mientras que los separatistas baloch son más un movimiento nacionalista que lucha por sus propios derechos. Pero así es como los pakistaníes están utilizando este tipo de movimientos, como los baluches, el TTP y el PTM, como pretexto para desviar la atención de la población en Pakistán del verdadero problema. El verdadero problema es que el ejército controla el gobierno. El ejército gobierna el país como quiere, y no le importa la carga económica ni las dificultades de la gente local. Y así es como, en mi opinión, la situación está empeorando en Pakistán. Gracias por ese resumen. Quizás, para añadir un último vecino y complicar aún más las cosas, ¿ves algún papel de Irán en toda esta situación? No quiero decir que Irán esté intentando influir activamente, pero Irán y las fronteras, la frontera entre Pakistán e Irán, y Afganistán e Irán, también juegan un papel en la forma en que esta mezcla política influye en la política exterior actual de Pakistán. Yo diría que sí, Irán tiene un papel. Y creo que fue hace unos 3 meses cuando el ejército iraní realmente atacó posiciones dentro de Pakistán, alegando que hay organizaciones, a las que Irán llama organizaciones terroristas, que tienen santuarios en Pakistán, e Irán atacó directamente esas posiciones. He olvidado el nombre de esa organización, pero es algo como Jaish al-Adl o un grupo similar. Así que el gobierno y el ejército de Irán realmente llevaron a cabo esos ataques. Más tarde, el gobierno y el ejército de Pakistán también respondieron de la misma manera. Ellos también atacaron algunas posiciones en Irán. Pero recientemente, hace apenas 2 o 3 días, creo que el ministro de Asuntos Exteriores de Irán fue a Pakistán para mediar entre Irán y Pakistán con el fin de aliviar el conflicto actual. El papel de Irán, diría yo, no es tan visible ni, diría, tan impactante. Pero sí, sabes, toda la región está de alguna manera muy interconectada, diría yo. Mira la posición de Afganistán. Limita con Irán y también con Pakistán. Y algunos grupos operan en Irán. A veces Irán culpa a Afganistán por algunos grupos. En Pakistán, Pakistán culpa a Afganistán. Y anteriormente, era el gobierno afgano quien culpaba a los mismos países, Irán y Pakistán, de apoyar o acoger a grupos que estaban en contra de Afganistán o luchaban contra el gobierno afgano. Quiero decir, esta región está tan interconectada, pero algunos países están más estrechamente vinculados y tienen más influencia entre sí que otros. Yo diría que sí, Irán tiene un papel, pero su papel y su impacto no son tan significativos en comparación con Pakistán en Afganistán o Pakistán en la India. Pero Irán, aún así, diría que sí tiene un papel. A veces intentan proyectarse más como mediadores. Recientemente, la relación entre Irán y Afganistán, diría que tras el cambio de régimen, es bastante buena. Algunas delegaciones de los talibanes están yendo a Irán y algunas delegaciones de Irán están viniendo a Afganistán. Así que Irán está intentando mostrar que tiene buenas relaciones en la región, diría con los talibanes, con Pakistán, con la India y también con los países de Asia Central. Pero diría que su papel, especialmente con Pakistán, no es tan diferente en comparación con la India en Afganistán. Y el otro, el vecino más grande de todos, incluido Afganistán, tienes una frontera terrestre con China. ¿Cuál es tu impresión sobre la implicación china en la relación entre Afganistán, Pakistán e India? Yo diría que China e India están en una posición relativamente diferente porque se consideran competidores y sus relaciones no son tan buenas como las relaciones entre China y Pakistán o entre China y Afganistán.
Pero en general, observando la situación actual, particularmente el ataque que ocurrió hace 2 semanas en Cachemira, China está intentando especificar, diría yo, la disputa, el conflicto entre Pakistán e India. Pero en general, diría que el papel de China es bastante visible y bastante significativo en relación con Pakistán, porque tienen un gran volumen de relaciones económicas e inversión china en Pakistán. Mirando su historia, también tienen una especie de enemigo común en la India. Kind of common enemy of India, so they're also because of that. Así que también, debido a esa afinidad o a ese enemigo común, mantienen buenas relaciones. El puerto de Gwadar y también el proyecto CPEC en Pakistán valen más de, creo, $60,000 millones. Así que diría que China tiene un papel muy significativo en Pakistán. Además, China solía tener y todavía tiene una buena relación, diría yo, con los talibanes. Y también mantenía una buena relación con el gobierno anterior. Aunque el papel de China, diría, no es tan grande ni tan visible en comparación con otras grandes potencias, como por ejemplo Estados Unidos, en Afganistán, China sigue teniendo un impacto. Y especialmente después de la retirada de las fuerzas estadounidenses de Afganistán, China está viendo a Afganistán como una zona estratégica. Han empezado a invertir y también están estableciendo una buena relación con los talibanes, porque anteriormente China no era precisamente amistosa ni estaba satisfecha con el anterior gobierno talibán en los años 90. Esto se debía a que existían algunos grupos, como el grupo Uighur, que luchaban contra China. China creía que esas personas eran entrenadas y apoyadas en Afganistán o en la región de Fatah en Pakistán. Así que ahora, China está intentando evitar que Afganistán vuelva a convertirse en un país donde diferentes grupos puedan ser entrenados, apoyados y financiados. Grupos que más adelante podrían cuestionar o empezar a luchar en China. Así que creo que China está adoptando una postura muy de futuro en esa región y ha establecido relaciones relativamente buenas con los talibanes y relaciones mucho mejores con Pakistán. Pero en lo que respecta a la India, creo que se consideran más como competidores. Aún así, diría que China está intentando pacificar el conflicto actual. Además, China piensa que cualquier conflicto o guerra en esa región no va en el mejor interés de sus intereses nacionales, ni de la región en general, porque el enfoque de China en esa zona es más económico. Diría que especialmente ahora, no les interesa demasiado quién gobierna a quién. No les importa la democracia. No les importa el tipo de gobierno, a diferencia de los países occidentales que dicen preocuparse por eso. Pero aún así, observan a los países o regiones en función de sus intereses económicos. Por eso creo que están estableciendo una buena relación, con, digamos, Afganistán. Y además, Afganistán ve a China como una potencia emergente con la que tener una buena relación, porque desde el punto de vista económico, China es, diría yo, la mayor monarquía de esa región. Y el gran potencial es small chwals en China sistema. China tiene recursos naturales, muy nisken invadión. Natural resources, while Afghanistan need an investment. I think that's where their interests are converging. Creo que ahí es donde convergen sus intereses. Y lo mismo ocurre con Pakistán. Creo que en Pakistán no solo se trata de intereses económicos, también, como mencioné, tienen un enemigo común. Así que sus relaciones son, diría yo, bastante estratégicas. Y se llaman entre sí, he olvidado la etiqueta que utilizan, amigos para todo clima, creo. Sí, utilizan amigos para todo clima el uno para el otro. Y China siempre, especialmente en el ámbito económico, interviene para ayudar al establishment o al gobierno de Pakistán cuando las situaciones en Pakistán, especialmente las económicas, no son buenas. In Pakistan, particularly economic situations are not good. It's first China that are step in help. Primero es China la que interviene y ayuda. Pero cuando se trata de la India, una vez más, la India sigue viendo a China como un competidor. Sin embargo, diría que China, de alguna manera, es más neutral en esa región.
Dudo que su papel siga siendo neutral respecto a Pakistán, pero en comparación con otras regiones, creo que China está desempeñando un papel neutral. Aún así, diría que China tiene un impacto fuerte, no solo en Afganistán, sino en todos los países de Asia Central, Kirguistán, Tayikistán, todos estos países, y también Irán, y un papel aún mayor en Pakistán. Pero la India y China se consideran mutuamente competidores. They consider each other like a competitor. Right. But so overall, Correcto. do you see Pero en general, ¿ves razones estructurales para un deterioro de las relaciones entre Pakistán, India y Afganistán? ¿O la situación general, con China e Irán, intentando mediar y mantener el conflicto por debajo del nivel de violencia abierta, va a ayudar a pacificar la situación? ¿O eres pesimista respecto a la frágil paz que existe actualmente entre India y Pakistán? peace at the moment between India and Pakistan? I think India. Creo que India podría hacer algo, pero me pregunto si realmente llegarían a entrar en una guerra a gran escala contra Pakistán. Viendo lo que está ocurriendo y las declaraciones del gobierno de la India, parece que harán al menos algo similar a lo que hicieron anteriormente, como un ataque quirúrgico, quizá. Creo que eso es, como ya se dijo antes, casi inevitable. Puede que se estén preparando para eso. Pero me pregunto, porque aparte de eso, una guerra a gran escala, no creo que eso ocurra. Pero a veces estos ataques quirúrgicos también pueden convertirse en una especie de guerra, porque para mí es difícil de decir. Una vez que sucede, es difícil de controlar tan fácilmente. Once it's happened, it's difficult to be controlled so easily. But I think India is also thinking more Pero creo que la India también está pensando de manera más estratégica, teniendo en cuenta este conflicto, porque la economía de la India, como mencioné, está en auge. Cualquier tipo de guerra definitivamente afectaría negativamente el desarrollo de la India. Además, cualquier guerra con Pakistán fortalecería aún más la narrativa creada dentro de Pakistán por el ejército. Así que, ocurra lo que ocurra, viendo la situación actual, o la situación económica actual en Pakistán, que está deteriorándose, el ejército podría fácilmente promover la narrativa de que estamos en guerra contra la India. Por lo tanto, aunque la India sin duda intentará debilitar aún más la posición o la economía de Pakistán, dudo que lleven a cabo o se involucren en una guerra a gran escala. conduct or they may go into like a full-fledged war. And the same is, I think, a war in that region is Y creo que lo mismo es cierto. Una guerra en esa región no está en el interés de Irán, y tampoco está en el interés de Afganistán. Tampoco está en el interés de China, si analizamos esas situaciones de manera más estratégica, porque si Pakistán sufre, gran parte de la economía de Afganistán depende de alguna manera de Pakistán. Se trata de la frontera, de las mercancías que llegan de Pakistán a Afganistán. Si ocurre una guerra en esa región, la situación definitivamente se deterioraría. Lo mismo ocurre con Irán e incluso con los países de Asia Central. Así que creo que la guerra es poco probable. Diría que podría producirse un ataque quirúrgico muy limitado. Pero me pregunto si la situación irá más allá de eso, porque puede que la India no lo desee. go beyond that because India may not want that, and Pakistan definitely is if you have Y Pakistán definitivamente lo está. Si has visto las declaraciones del gobierno en las últimas 2 semanas, puedes entender fácilmente que están en una situación muy difícil. Están intentando, y están llamando a la ONU, y están llamando a los países occidentales. Están llamando a cualquiera que crean que pueda ayudar a desescalar la situación. Así que, por supuesto, tampoco está en el interés de Pakistán, ni tampoco en el de Irán. Pero creo que algunos ataques químicos son inevitables. Creo que eso puede ocurrir. some surgical strikes are inevitable. I think that may happen. Bueno, de acuerdo. Eso fue muy esclarecedor. Fue mucha información. Muchas gracias, Dr. Bahar. ¿Hay algún lugar donde publique análisis a veces, donde la gente pueda seguirle? Where people could follow you? Good to mention this. You mentioned this point actually. Bien que menciones esto. De hecho, fuiste tú quien sacó este tema. Como sabes, mi máster fue sobre las relaciones entre Pakistán y Afganistán, que estaba más enfocado en el ámbito político.
Pero luego, cuando empecé mi doctorado en comunicación y medios, me orienté más hacia la ciencia de la comunicación y los medios, diría yo. E incluso en mi puesto en la Universidad de Leipzig. Cuando comento sobre temas como los que hemos discutido hoy, no me presento como investigador en la Universidad de Leipzig, porque este tipo de situaciones no tienen nada que ver con mi doctorado ni con mi afiliación actual a la universidad. or my current affiliation with the university. I used to write about politics. Solía escribir sobre política. Antes tenía un blog privado, pero creo que no lo he actualizado en los últimos 6, 7 u 8 años. Ahora estoy más centrado en los medios de comunicación, la comunicación y los sistemas mediáticos, todo ese tipo de cosas. La mayor parte de esa información la comparto en LinkedIn y a veces en Twitter. Mi blog personal sigue existiendo, pero como mencioné, en realidad no lo he actualizado en los últimos 9 o 10 años. The last 10 years actually. Yeah. Well, that would be a good reason. Bueno, esa sería una buena razón ahora para empezar de nuevo, porque ha sido una visión general muy buena, y le agradezco mucho por ello. Dr. Hazrat Bahar, gracias por su tiempo hoy. Ha sido un placer hablar con usted, señor Lotas. Mr. Pascal, thank you. Muchas gracias por invitarme y por acogerme.